Extra urgente. La candidatura de Jack Smith a la Corte Suprema puede ayudar al patriota a demostrar su punto. Los republicanos emprenderán acciones legales para hacer cumplir las citaciones en la investigación de juicio político a Joe. Comenzamos el bloque informativo en Extra News. La rara petición del fiscal especial Jack Smith a la Corte Suprema podría resultar contraproducente y ayudar al presidente patriota a demostrar su punto sobre el Departamento de Justicia, dijeron estrategas políticos a un medio. Smith pidió al Tribunal Superior que aceptara el reclamo de inmunidad del patriota en una petición del día lunes y los jueces aceptaron casi de inmediato la petición de consideración acelerada sobre lo que los fiscales federales describieron como una cuestión fundamental en el corazón de nuestra democracia. Si un expresidente es absolutamente inmune al procesamiento federal por delitos cometidos mientras estaba en el cargo. Pero la solicitud del Departamento de Justicia depende del estatus del presidente patriota, no solo como expresidente, sino también como favorito del Partido Republicano para 2024. En otras palabras, era poco probable que la Corte Suprema se hubiera ocupado del asunto si no fuera el patriota el centro del caso. Ese hecho, sin embargo, subraya el punto que el patriota ha tratado de plantear repetidamente desde que comenzaron las diversas investigaciones federales y las posteriores acusaciones en su contra. La presentación refuerza la imagen entre una parte importante del electorado republicano de que existen dos sistemas de justicia, uno para el presidente patriota y otro para todos los demás, dijo el estratega republicano Matt Klein a un medio. Aunque la mayoría de los estadounidenses aprobaron la decisión del Departamento de Justicia de agosto de acusar al patriota por sus supuestos esfuerzos para anular los resultados de las elecciones del 2020, el 46% de los republicanos dijo que el patriota no hizo nada malo en lo que respecta a las elecciones del 6 de enero. La encuesta también encontró que solo el 16% de los republicanos aprobaron la cuestión en comparación con el 85% de los demócratas y el 47% de los independientes. El patriota y otros republicanos han retratado al Departamento de Justicia bajo la administración de Joe como un organismo con motivaciones políticas y han acusado a la agencia de convertir al gobierno en una herramienta contra los rivales conservadores del presidente. El patriota ha criticado al Departamento de Justicia por acusarlo tanto en el caso de interferencia electoral como en el caso relacionado con su mal manejo de documentos clasificados, mientras que los republicanos de la Cámara de Representantes lanzaron el Comité de Instrumentos del Gobierno Federal a principios de este año. Klink dijo que debido al papel crucial que desempeña el patriota como acusado, la petición de Smith continúa la narrativa de una oficina del fiscal general altamente politizada, donde su liderazgo superior es suave con los políticos demócratas y está en el tanque para ayudar a un débil Joe ser reelegido. Aunque la petición añade combustible al ya histórico juicio de un expresidente, Klink señaló que Smith no tiene más remedio que pedir que la Corte Suprema intervenga. De lo contrario, el caso podría seguir retrasándose, incumpliendo su fecha prevista para el 4 de marzo, fecha del juicio, y posteriormente ser pospuesta hasta después de las elecciones del 2024. Smith necesita presionar a la Corte Suprema para que acelere si tiene alguna esperanza de mantener su ambicioso calendario de juicios, dijo. La esperanza de Smith es mantener el litigio del presidente patriota en primer plano y a toda costa obtener una decisión legal contra el presidente patriota antes de las elecciones de noviembre del 2024. El consultor político Jay Townsend dijo a un medio que debido a los grandes riesgos que enfrentan ambas partes, tanto al patriota como al Departamento de Justicia, ya no les importa si el público percibe sus acciones como justas. Están demasiado concentrados en ganar el caso de interferencia en las elecciones federales. La batalla entre el patriota y varios fiscales es ahora una lucha grande para ambos
dijo Townsend, para el presidente patriota. La misión es evitar la condena y la única manera de hacerlo es retrasando todos y cada uno de los procedimientos judiciales hasta 2025. Para los fiscales existe el riesgo de que un hombre al que consideran una persona negativa pueda volver a convertirse en la figura más poderosa del mundo. De otro lado, el Partido Republicano espera acudir a los tribunales para hacer cumplir las citaciones, dice el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. Los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos están preparados para emprender acciones legales contra las personas que no cumplan con las citaciones emitidas como parte de la investigación de juicio político contra Joe, dijo ayer el principal miembro republicano de la Cámara Baja. La Cámara probablemente necesitará acudir a los tribunales para hacer cumplir sus citaciones, dijo el presidente de la Cámara, Mike Johnson. Hizo la declaración en un artículo de opinión publicado el mismo día que la Cámara se reúne para redactar una resolución que formalizaría la investigación sobre Joe. La investigación fue abierta por el representante Kevin McCarthy, republicano por California, en septiembre sin aprobación formal. Posteriormente, McCarthy fue destituido del puesto del presidente en una votación bipartidista. Abrir una investigación formal, respaldada por una votación del Pleno, nos coloca en la posición legal más sólida para reunir pruebas y brindar transparencia al pueblo estadounidense, dijo Johnson. Está previsto que se lleve a cabo una votación sobre la resolución esta semana, antes de que la Cámara inicie sus vacaciones de más de 3 semanas. La resolución ordena a los paneles de la Cámara, como el Comité Judicial de la Cámara, que continúen su investigación para determinar si existen motivos suficientes para que la Cámara destituya a Joe. Ya se han emitido citaciones a testigos como Hunter, el hijo de Joe. Hunter ha insistido en que solo testificará en público, mientras que los republicanos dicen que debe empezar a responder preguntas en una sesión privada. Los representantes James Comer, republicano de Kentucky, y Jim Jordan, republicano de Ohio, ambos presidentes de los comités involucrados en la investigación, informaron recientemente al abogado de Joe que tomarían medidas para declararlo culpable de desacato al Congreso si desafía la citación. El desacato puede desencadenar una acusación penal que puede llevar a una persona a la cárcel. La evidencia que los republicanos han acumulado hasta ahora ha socavado algunas de las afirmaciones clave del presidente, incluido de las afirmaciones clave de Joe, incluido el de su hijo, que nunca ganó dinero con el país de Chi. Los registros bancarios mostraron que la afirmación era no real. El Comité de Reglas de la Cámara se reúne sobre una resolución para investigar más a fondo el impeachment de Joe. Otros registros mostraron que Joe recibió dinero de la empresa de Joe, Owasco PC, que recibía dinero del país de Chi y del país de Ucra. También se obtuvieron registros de correo electrónico que muestran que Joe envió mensajes a Eric Schwerin, uno de los socios comerciales más cercanos de Joe, mientras Joe era vicepresidente. Esos correos electrónicos indican que Joe está ocultando algo, dijo Johnson. Pero el orador que ayudó a defender al presidente patriota durante las investigaciones de impeachment en su contra, dijo que los republicanos no prejuzgarán la investigación. Declararemos testigos, reuniremos pruebas, estableceremos un expediente exhaustivo y presentaremos artículos de acusación solo si el expediente probatorio dicta tal acción, dijo. Entendemos que para comenzar a reconstruir la confianza de los estadounidenses en el Congreso, le debemos al pueblo emprender este proceso de manera metódica y transparente. Joe ha afirmado que los republicanos están promoviendo un montón de no realidades en su contra, aunque no especificó ninguna de las supuestas no realidades. No voy a comentar al respecto, dijo Joe. No hice nada.
son solo un montón de no realidades. Son no realidades. Una votación mayoritaria de la Cámara sobre artículos de juicio político destituiría a Joe. Los republicanos tienen actualmente una estrecha mayoría. El asunto luego pasaría al Senado, controlado por los demócratas. Se requiere una votación de 2/3 en la Cámara Alta para condenar a un funcionario que fue acusado. Un funcionario acusado y condenado tiene prohibido ocupar un cargo público en el futuro. El presidente patriota fue acusado 2 veces, pero el Senado lo absolvió en ambas ocasiones. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.